década de los 90, Ucrania fue testigo de una ola de asesinatos que dejó al país entero en estado de pánico. Familias enteras aparecían desvividas en sus propios hogares, y durante mucho tiempo la policía no tenía idea de quién estaba detrás de estos crímenes brutales. Pero cuando finalmente encontraron al responsable, descubrieron algo mucho más aterrador de lo que habían imaginado. El responsable de estos crímenes fue un hombre llamado Anatoly Onoprienko, conocido como el monstruo de Ucrania. Entre 1989 y 1996, desvivió a 52 personas, incluidos niños, mujeres y ancianos. Pero lo que lo hacía aún más aterrador era su frialdad y su falta total de remordimiento. Sus crímenes se extendieron por varias regiones de Ucrania. Onoprienko irrumpía en las casas de noche, mataba a toda la familia y prendía fuego a la vivienda para destruir cualquier evidencia. Durante años, las autoridades no lograban dar con su paradero, y el miedo se apoderó de las pequeñas comunidades rurales. Las noticias hablaban de un asesino imparable, alguien que parecía moverse sin dejar rastro. La prensa lo bautizó como el Terminator debido a la brutalidad y precisión de sus crímenes. Pero, ¿quién era realmente Anatoly Onoprienko? ¿Qué lo llevó a convertirse en uno de los asesinos más letales de Europa? Onoprienko creció en un entorno difícil, marcado por la pobreza y el abandono. Pero lo que lo llevó a cruzar la línea hacia los crímenes más brutales sigue siendo un misterio. ¿Nació con un instinto asesino? ¿O fue el resultado de una infancia llena de traumas y rechazo? En este video exploraremos la historia completa de Anatoly Onoprienko, desde su infancia hasta su racha de crímenes, la operación policial que llevó a su captura y su inquietante confesión final, en la que afirmó que una fuerza superior lo había guiado para desvivir a sus víctimas. ¿Era un psicópata o un producto de su entorno? Para entender cómo alguien puede convertirse en uno de los peores desvividores de la historia, primero debemos retroceder al comienzo, a la infancia de Anatoly Onoprienko, donde se plantaron las semillas de la tragedia. Anatoly Onoprienko nació el 25 de julio de 1959 en el pequeño pueblo de Lasky, en Ucrania, en ese entonces parte de la Unión Soviética. Su familia era muy humilde. Su padre trabajaba como guardabosques, pero el ingreso familiar apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas. Cuando Anatoly tenía solo 4 años, su madre murió de una enfermedad. Su muerte marcó el inicio de una serie de eventos que moldearían su futuro. Su padre, incapaz de cuidar de él y de su hermano, los envió a un orfanato. Para un niño tan pequeño, esta separación fue devastadora. El orfanato fue un lugar frío y distante. Anatoly creció sintiéndose rechazado y abandonado. Según sus propias palabras, desarrolló una gran desconfianza hacia las personas y un profundo resentimiento hacia la sociedad. El tiempo en el orfanato también lo volvió solitario y reservado. No formaba amistades fácilmente, y su comportamiento comenzó a mostrar signos de agresividad y frialdad emocional. Se sentía diferente, como si no perteneciera a ninguna parte. Durante su adolescencia, Anatoly comenzó a meterse en problemas. Cometía pequeños robos y mostraba un comportamiento cada vez más violento. Abandonó la escuela y vagaba de un lugar a otro, sin un propósito claro en la vida. Buscaba maneras de sobrevivir, pero también maneras de desquitarse con el mundo que lo había rechazado. En un intento por darle dirección a su vida, Onoprienko se unió a la Marina Mercante Soviética, pero incluso allí no logró encajar. Se sentía aislado, y su resentimiento hacia la sociedad continuó creciendo. Eventualmente, dejó la Marina y comenzó a vagar nuevamente, sin trabajo estable
ni un lugar al que llamar hogar. Anatoly Onoprienko creció sintiéndose abandonado y resentido. Pero lo que lo llevó a cruzar la línea hacia los crímenes más atroces no fue solo su infancia difícil, sino una escalada de violencia que comenzó con robos y terminó con desvivimientos brutales. En la década de los 80 y principios de los 90, Anatoly Onoprienko vagaba por las calles y los campos de Ucrania, buscando maneras de sobrevivir. Lo que comenzó como pequeños robos y saqueos pronto se convirtió en algo mucho más siniestro. En 1989 cruzó la línea definitiva y comenzó una racha de asesinatos que dejó a toda Europa conmocionada. Al principio, Onoprienko se dedicaba a robar casas. Entraba por la fuerza, tomaba dinero, joyas y cualquier cosa que pudiera vender. Pero pronto se dio cuenta de que dejar testigos vivos podía ser un riesgo. Así que decidió que la solución era simple: no dejar a nadie con vida. En diciembre de 1989, Anatoly cometió su primer asesinato masivo. Entró a la casa de la familia Saichenko en el pueblo de Bratkovichi y desvivió a los 4 miembros de la familia, incluyendo a 2 niños pequeños. Después de desvivirlos, prendió fuego a la casa para borrar cualquier evidencia. Después de los desvivimientos de la familia Saichenko, Onoprienko desapareció por un tiempo, pero en 1995 regresó con más brutalidad que nunca. Esta vez, sus crímenes no fueron aislados, fueron sistemáticos y despiadados. En un periodo de 6 meses, desvivió a 43 personas en toda Ucrania. Onoprienko viajaba por todo el país, eligiendo casas al azar. No importaba quién estuviera adentro: hombres, mujeres, niños. Todos eran víctimas. Entraba con una escopeta y no dejaba a nadie con vida. Su objetivo era claro: eliminar cualquier posible testigo. El terror se extendió rápidamente por las aldeas rurales de Ucrania. Las familias vivían con miedo, cerrando sus puertas y ventanas al anochecer, temiendo que el monstruo de Ucrania pudiera llegar en cualquier momento. La policía estaba desconcertada. Los crímenes eran tan brutales y aparentemente aleatorios que parecía imposible encontrar un patrón. Los investigadores comenzaron a darse cuenta de que estaban tratando con un asesino extremadamente meticuloso y sin remordimientos. Anatoly no solo desvivía para robar, mataba por el placer de controlar la vida y la muerte. En sus propias palabras, afirmó que desvivir a sus víctimas le daba una sensación de poder absoluto. Pero lo más aterrador de Anatoly Onoprienko era su método. No dejaba pistas, no dejaba testigos, y siempre se aseguraba de que su rastro de muerte desapareciera detrás de él. Lo que hacía a Anatoly Onoprienko tan aterrador no era solo la cantidad de personas que desvivió, sino la manera en que lo hacía. Tenía un método preciso y calculado que le permitía eliminar cualquier riesgo de ser descubierto. Para él, no había testigos ni segundas oportunidades. Una vez que elegía una casa, no dejaba a nadie con vida. Anatoly elegía sus víctimas al azar. Viajaba por diferentes pueblos y aldeas rurales de Ucrania, observando casas que parecían aisladas y vulnerables. Una vez que identificaba una, entraba de noche, armado con una escopeta, y comenzaba su ataque sin piedad. Onoprienko no daba advertencias ni buscaba negociación. Entraba a las casas y desvivía a todos los presentes, sin importar la edad o el número de personas. Su regla era clara: no podía haber testigos. Después de los asesinatos, Onoprienko se aseguraba de borrar cualquier evidencia. Prendía fuego a las casas, destruía documentos y se deshacía de los cuerpos en zonas remotas. Esto hizo que las investigaciones fueran extremadamente difíciles para la policía. Durante años, la policía ucraniana
buscó desesperadamente al responsable de esta ola de desvivimientos, pero no fue hasta abril de 1996 que lograron capturarlo. ¿Cómo lo encontraron? La respuesta está en una simple denuncia familiar. Onoprienko fue delatado por un primo lejano que sospechaba de su comportamiento extraño. La policía investigó y encontró pruebas contundentes que lo vinculaban directamente con varios de los desvivimientos. El 16 de abril de 1996, Onoprienko fue arrestado en la ciudad de Yavoriv. En su casa, la policía encontró armas, objetos robados y una lista de víctimas. Cuando lo interrogaron, Anatoly confesó sin mostrar remordimiento alguno. Dijo que había desvivido a 52 personas y que lo haría de nuevo si tuviera la oportunidad. El juicio de Anatoly Onoprienko fue uno de los más mediáticos en la historia de Ucrania. En 1999 fue declarado culpable de 52 desvivimientos y condenado a cadena perpetua. Durante el juicio, Onoprienko no mostró remordimiento. Por el contrario, afirmó que había recibido órdenes de una fuerza superior para cometer los crímenes. Los expertos que analizaron su caso lo describieron como un psicópata con una completa falta de empatía. Onoprienko dijo que desvivía sin sentir absolutamente nada, ni placer ni remordimiento. Para él, desvivir a sus víctimas era solo un acto necesario para cumplir su misión. En 2013, Anatoly Onoprienko murió en prisión a causa de un infarto. Su muerte cerró el capítulo de uno de los desvividores más brutales de Europa. Pero su historia sigue siendo estudiada por criminólogos y expertos que intentan entender qué lo llevó a cometer crímenes tan atroces. El caso de Anatoly Onoprienko dejó una marca imborrable en Ucrania y en la historia criminal europea. ¿Fue producto de su dura infancia y abandono? ¿O simplemente nació con un instinto asesino? La pregunta sigue abierta, pero lo que está claro es que su nombre será recordado como uno de los peores asesinos en serie de la historia. Si te impactó esta historia, suscríbete al canal para más contenido de crímenes reales. Nos vemos en el próximo video.